Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este webinar que va a llevar adelante la doctora María Verónica Brasesco, que en breve voy a presentar. Quiero compartir con ustedes que AISAP es la Sociedad Internacional de Profesionales que trabajan en el campo del trastorno por uso de sustancias. Es una red global en la que los invito a sumarse como miembros. La membresía es gratuita y es una red en la que se comparte mucha información, datos de evidencia sobre investigaciones tanto en prevención como tratamiento, así que los invitamos a visitar la página de aisap.net para poder asociarse. La presentación de la doctora María Verónica Brasesco es sobre consumo de alcohol en niños y niñas. Ella es especialista en salud mental infanto-juvenil, es investigadora y catedrática en la Universidad de El Salvador y en la Universidad del Museo Social Argentino, es Master Trainer del Colombo Plan del programa Child y es la coordinadora de las actividades del capítulo de AISAP Argentina. Queremos compartir este webinar con ustedes e informarles que hacia el final habrá unos minutos para poder leer sus preguntas o las consultas que podrán realizar en el chat de la plataforma del webinar. Muchas gracias por participar de esta actividad. Les agradezco y le doy la palabra a la doctora María Verónica Brasesco. Adelante, Verónica. Bueno, gracias, Nico. Muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchando. Espero que aportar datos de interés y que pensemos juntos en este tema que es el consumo de alcohol en niños y niñas, que es tan importante. Bueno, acá hay alguna salvedad sobre, digamos que aquello que voy a decir son ideas mías y no necesariamente de AISAP, y bueno, y el seminario tiene fines informativos y no un consejo médico de tratamiento. Y bueno, vamos acá, voy a hablar entonces del consumo de alcohol en niños y niñas. Vamos a hablar en esta presentación, vamos a usar el término genérico, para simplificar el discurso voy a hablar de niños, pero teniendo en cuenta la complejidad de lo que es la dinámica de género. Y otro presupuesto o concepto crítico es que en los niños todo consumo es problemático. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, digamos, en el siglo XXI, cómo se consolidan nuevas formas de crianza urbana. Vamos a hablar del consumo de alcohol en la adolescencia, en la infancia, vamos a dar datos. Vamos a hablar de la expectativa de los niños que se proyectan en el consumo de alcohol. Y por último, vamos a repensar el camino a seguir. Muy bien. Antes de mostrar los datos, algunas consideraciones sobre la infancia en la actualidad. Primero puse una definición de infancia, como para que todos nos recordemos, que esto es una condición de la vida que tiene una especificidad de los años vividos asociados a factores de la familia, de la escuela, de la comunidad, de la legislación, de las clases sociales, de pertenencia, de la valoración sociocultural de la niñez que se hace en determinada sociedad, de los hábitos del entorno social, económico, político, del abordaje de la infancia en los servicios de salud, de las distintas disciplinas, entre otros. Bueno, vamos a hablar de niños urbanos. Yo me voy a centrar en datos del consumo de alcohol en niños y niñas urbanos, ¿no? Entonces pensemos las urbes, cómo se han ido transformando en este siglo XXI, donde el espacio para la niñez es muy reducido, los niños ya no están solos en la calle, no hay juegos de calle, las formas de interacción están circunscriptas, protegidas, si es en una plaza, en determinados recintos, etc. Y después el otro punto, que actualmente se ha homogeneizado y se ha propiciado lo que son las conductas adultomórficas. Es decir, los niños se visten ya como adultos, tienen costumbres de adultos, y la adultez y la adultez joven, digamos, es como si fuera la única edad reinante. La gente más anciana también se viste como un adulto joven, los niños se visten como un adulto joven.
Otro punto que hay es la sexualización temprana, la estimulación sexual temprana, el inicio temprano del consumo de sustancias psicoactivas, y lo que estamos viendo desde la clínica, el desarrollo de cuadros psicopatológicos que antes eran patognomónicos, característicos de la edad adulta, los vemos presentándose ahora en edades tempranas. Bueno, de todo esto que dijimos, vamos a empezar a centrarnos en lo que es la evolución del consumo de sustancias entonces en el espacio urbano. ¿Qué fue pasando? Hasta los años 60, el consumo de sustancias, el alcohol y las drogas legales e ilegales, era una problemática adulta, de los adultos. Luego, hasta los años 80, empezó a ser una problemática juvenil, ¿no? Hacia fines del siglo XX, se incluye como problemática adolescente. Y lo que vamos a ver ahora, en el siglo XXI, comienza a ser una problemática infantil. Entonces, recién dijimos, los niños incorporan hábitos adultos que son contradictorios con lo estipulado por la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? que dice que hay que tener cuidados, asistencia especiales, se condena la concepción de vida adultomórfica, ¿no? Y se reconoce que lo que resulta apropiado para los adultos, digamos, no puede ser adecuado para los niños. Hay un error ahí. Es decir, que lo que está sucediendo es lo opuesto a la convención que se firma en el 88 en el Instituto del Innocenti, se firma en Firenze, pero lo firman gran cantidad de países de las Naciones Unidas, Argentina entre ellos. Nuevas formas de socialización urbana. Lo que quiero dejar claro, que la idea es que estamos como catapultando los niños a espacios gobernados por el mercado, donde son convocados como adultos, pero a consumir juguetes, comidas, bebidas. Hay un historiador de la infancia que es un estudio muy interesante, donde hace ve cómo fueron cambiando a fines del siglo XX las propagandas de juguetes, ¿no? Entonces él dice también, hasta los años 80, la televisión dirigía la propaganda del juguete a los padres, ¿no? Señora, señor, cómprele a su hijo tal autito para que sea feliz, ¿no? Después él hace un análisis de propagandas y muestra que entre los 90 y el 2000, las propagandas comienzan a decir, no le hablan más al padre y no le hablan tampoco al niño. Y dice, para ser feliz en la infancia hay que comprar el autito no sé cuánto. Y a partir ya del año 2000, la publicidad del mercado dirige la publicidad directamente al niño. Comprá el autito, tenés que tener el autito, etc. O sea que el niño pasa a ser un interlocutor directo del mercado, ¿no? Bueno, todo lo que se empieza a ofrecer tiene que ver con un disfrute inmediato, efímero, rápido, los juguetes duran poquito, ¿no? O sea, no hay proyectualidad, es el bien de consumo, ¿no? Y no aparece ningún vínculo significativo en las propagandas. Aparece el objeto y el niño. O sea, todo es consumible, un mundo de objetos sin sujetos, ¿no? Donde se garantiza un anhelado bienestar en forma rápida y placentera, ¿no? La nueva fórmula de la felicidad. Es decir, que se está renunciando a la producción de emociones, sentimientos e ideas, ¿no? Las secuencias en el juego ya vienen predeterminadas. El niño siente que es libre jugando, por ejemplo, a un jueguito en línea, pero todas las posibilidades de juego están armadas y no se puede ir más allá de eso. Entonces, todo lo que tenía que ver con hacer juguetes, inventar historias y crear juguetes para jugar esa historia, digamos, y consolidar así una subjetividad rica, creativa, única, empieza a ser cada vez más un hecho raro en el sentido poco prevalente. Bueno, y entonces lo que decía que son interacciones con sistemas imaginarios fijos que vienen ofrecidos al chico. El chico tiene que estar quieto, que es otra de las cosas que vamos a tomar, más allá del descartable, es la pasividad del cuerpo del chico, ¿no? El cuerpo es ajeno al juego. Salvo en el deporte, actualmente el cuerpo es ajeno al juego. Aparte, bueno, todos los juegos de calle eran corriendo, a la escondida, fueron desapareciendo. Y actualmente es como un niño sin cuerpo que juega
las fórmulas de juego ya armadas y propuestas, no las puede crear. Entonces, tenemos un mercado que modeliza e informa a través de interlocutores propios. ¿Qué pasa con los adultos, nosotros? Figuras de referencia parentales, escolares, comunitarias. Bueno, el adulto queda desdibujado. Cedemos al ciberespacio la función de amparo y de fortalecimiento de la construcción de la identidad del niño. Una renuncia muy importante. Bueno, ahora vamos a centrarnos específicamente sobre datos de consumo de alcohol en niños argentinos. Entonces, recién contextualizamos una infancia urbana con un niño muy pasivo físicamente, muy pasivo en sus posibilidades de juego, que compra propuestas de juego ya armadas constantemente y donde, para informarse, se dirige directamente cada vez más a las redes. La información que llega al niño está poco mediatizada por cualquier adulto de referencia, escuela, padres, no sé, líderes religiosos, lo que ustedes quieran. Bueno, estos datos, los que voy a presentar, voy a analizar el tema con datos del 2017. ¿Por qué? Porque ahora está haciendo la Cedronar otro estudio de sustancias, de consumo de sustancias, pero es a partir de los 16 años. O sea que los datos que tenemos, que sí estaba el grupo de 12 a 16, son los que tenemos del 17 y por ahora, por un tiempito, tal vez no los tengamos. Entonces, porcentaje de mujeres, no, perdón, de personas que consumieron alguna bebida alcohólica en los últimos 30 días. Acá nos vamos a centrar en el grupo de niños de 12 a 17 años, ¿no? Y acá aparece claramente, ¿no?, como la bebida preferida en los más chiquitos es la cerveza, 53.8%, el vino, 26, está bien abajo, 0.6%, y muy cerquita de la cerveza, lo que es la bebida blanca, acá se le llama bebida fuerte, pero sé que hay gente de otros países conectados, es la bebida blanca, ¿no? El vodka, gin. Entonces, fíjense que en los últimos 30 días, lo que se llama prevalencia de consumo actual, la media que nos da que tenemos de los chicos que han probado cerveza, vino y bebidas fuertes. Acá. Bueno, esto es una comparación en los datos de consumo de alcohol entre, que me voy a centrar, no en los otros datos, cómo cambió, digamos, el perfil de consumo en los niños en Argentina entre 2010 y 2017. Porque las formas de socialización crean subjetividades. Una forma de socialización como la que estamos teniendo, digamos, en los medios urbanos, va a crear subjetividades que buscan también ese placer efímero, rápido, inmediato, sin esfuerzo, que viene dado, ¿no? Por eso hice esa introducción. Entonces, fijemos que en 2010, en los más chiquitos, teníamos un consumo del 42%, o sea que 42 chicos de cada 100 chicos, de entre 12 y 17 años, varones y mujeres, habían consumido alcohol alguna vez en la vida. Cuando repetimos el estudio en 2017, encontramos que el 60% de los chicos, es decir, 60 de cada 100 niños, ha consumido alcohol alguna vez en la vida. Como modelamos la conducta y la subjetividad, esto se va a reflejar en actitudes, por ejemplo, en el consumo de alcohol. Fijemos este otro dato, ¿no? Esto es prevalencia de mes. Se habla siempre de la prevalencia de vida, que significa alguna vez en la vida consumió, igual alguna vez en la vida un chico de 12, 17 años, es un chico chiquito, pero esto es en el último mes, lo que se llama consumo actual. Los últimos 30 días se consideran consumo actual, en este caso de alcohol. Y fijémonos también que en 2010 teníamos que 21 niños de cada 100, 21.4, había consumido en el último mes en el cual se hizo el estudio alcohol. Son niños de 12 a 17. Y en el 2017 tenemos que 34 niños sobre 100 han consumido alcohol en los últimos 30 días. Como vemos, es una progresión preocupante. Esto es, digamos, en los últimos 12 meses, una prevalencia de año, cuando toman alcohol, que toman 1 o 2 tragos, ¿no? Se toma 1 o 2 tragos,
Nuevamente, donde está la flecha naranja, vemos los niños de 12 a 17 años, ¿no? Y de aquellos que tomaron alcohol, que fue el 50%, uno o dos tragos tomaron 62 varones, niños varones de cada 100, y 43 niñas de cada 100. Entonces, tenemos la mitad de los niños consume alcohol. Entre 1 y 2 tragos, hay una diferencia importante entre varones y mujeres, hay mayor consumo en los varones en la iniciación. ¿Qué pasa cuando vamos a los niños de entre 12 y 17 años que nos dicen que han tomado hasta 5 tragos en una misma ocasión? 5 tragos se consideran 12 gramos de alcohol por trago, es una medida internacional. ¿Qué tiene 12 gramos de alcohol? Una latita de cerveza de 300 tiene 12 gramos de alcohol, una copa de vino tiene 12 gramos de alcohol, un shot de bebida fuerte, de cualquiera, gin, whisky, se calcula, yo sé que hay más fuertes y menos fuertes, pero se calcula 12 gramos de alcohol. Es decir, que haberse tomado 5 tragos en una ocasión significa haber ingerido 60 gramos de alcohol en un cuerpo en desarrollo, lo cual es un problema importante en un cerebro en desarrollo. Se llama abuso episódico, ahora lo vamos a ver, excesivo de alcohol. Tenemos que, del total que tomaron alcohol, 52, 53 chicos de cada 100 nos dicen que ninguna vez ellos tomaron 5 tragos en una sola sentada. El 14% nos dice que una vez, el 11% nos dice que 2 veces tuvo esta conducta de tomarse 5 tragos, y 22%, 21.9%, o sea, 22 chicos de cada 100 dijeron que lo han hecho en 3 o más ocasiones, ya la ingesta de 60 gramos de alcohol en una sola ocasión. Pero no aburrirlos con los números, pero es importante para pensar. Y como ahora voy a presentar 2 escalas, EVA y AUDIT, los resultados en los niños más chiquitos, este estudio, primero quiero hacer una aclaración. El estudio nacional de sustancias psicoactivas se hace en todo el país, en los 24 territorios argentinos. En el mismo momento, se toman por cada provincia, en el del 2017 fue ciudades de más de 5.000 personas, y de más de 50.000 personas, perdón, ciudades de más de 50.000 personas, y se divide la población en 3 grandes grupos sociales y se encuestan, en este caso fueron niños en todas las provincias de todos los grupos sociales. Esto es interesante porque en el EVA uno le pregunta, digamos, si tuvo problemas con el alcohol, si tuvo amigos con problemas si perdió amigos por el alcohol, etcétera. Bueno, es una serie de preguntas. Entonces, cuando miramos el grupito de 12 a 17 años, que es donde está la flecha naranja, vemos que el 7.5, 7 niños, entre 7 y 8 niños de cada 100, tuvo lo que se llama un consumo problemático de alcohol, un consumo que le trajo, que vivió en forma anormal, la EVA, ¿no? Esto implicaba en ese momento en Argentina, cuando uno hace la proyección, la cantidad de niños, porque las muestras son representativas de todo el país, se llaman probabilísticas, nos dio aproximadamente 82.452, 83.000 niños que habían tenido un consumo anormal de alcohol en el último mes. Mucho. 83.000 niños. En el mismo cuestionario se toma otra escala de evaluación, tal vez más conocida, que es el AUDIT, ¿no? Que también pregunta sobre los hábitos de consumo de alcohol, y vamos a centrarnos de nuevo en los niños de 12 a 17 años, que es donde está la flecha blanca. Fíjense que nosotros tenemos que en el 2010, cuando se hizo el estudio, teníamos 11.9, es decir, 12 niños de cada 100 tenían un consumo de alcohol perjudicial a nivel país. Y cuando consumían alcohol lo hacían de forma perjudicial, con estos valores que les decía yo en gramaje de alcohol, en más de 60 gramos. Y en 2017, cuando se vuelve a tomar, es comparable porque es la misma población que se vuelve a comparar, teníamos que 23 niños de cada 100, ¿no? Son los valores inferiores ahí, de entre 12 y 17 años, había tenido consumo de alcohol perjudicial. O sea, saltamos de un 12% a un 23%.
Esto también lo puse. ¿Por qué lo puse? Porque es un problema que no hace diferencia social. Fíjense que cuando nosotros analizamos estos niños, con el consumo de alcohol en estos niños, nosotros vemos que los niños con audit positivo y EVA positivo, o sea, con 2 escalas de consumo normal y perjudicial para el niño, nosotros tenemos aproximadamente un 67% sin indicadores de necesidades básicas insatisfechas. Eso significa NBI. Aproximadamente entre un 27 y un 28% con un indicador de NBI y muy poquitos niños, alrededor de un 5% si saco la media entre los dos, con al menos 2 indicadores de NBI. O sea que fíjense que la gran mayoría de los niños que tienen este audit positivo y este EVA positivo, que digamos que es el consumo de alcohol perjudicial, no tiene indicadores de necesidades básicas insatisfechas. O sea, somos niños que estamos en las clases medias. Por eso les decía que esto no tenemos, como si yo dijera, un 65 de niños sin indicadores de necesidades básicas insatisfechas y tenemos un 35 niños con alguna necesidad básica insatisfecha. Bueno, este es otro punto que lo puse porque me parece muy importante, porque es cuando tenemos que no dejar de mirar a los niños, pero mirarnos a nosotros los adultos. ¿Cuál es el contexto de estos niños que están consumiendo estas cantidades de alcohol? Bueno, el 50.1, es decir, 50 niños de cada 100, indicaron que tenían 1, 2 o más amigos o familiares que se emborrachan. Es decir, que los niños nos ven emborracharnos. Ven que los adultos de referencia llevan su vida con consumo excesivo de alcohol. Y esto así modelamos, digamos. La forma de modelar más importante es, de los adultos de referencia es la actitud. Entonces, si la fiesta se vuelve divertida cuando el tío o el amigo adulto o alguien se emborracha, bueno, es un mensaje más que fuerte, y más fuerte que el que puede hacer cualquier publicidad de alcohol. Estamos mostrando cómo ser en la vida, cómo se vive, y se vive con exceso de alcohol. Otro punto importante que traje para compartir, esto es los datos de demanda de tratamiento 2015, 16, 17 de la CEDRONAR, Secretaría de Drogas, del área central, en la Ciudad de Buenos Aires. Y fíjense que los niños con consumo de alcohol y otras sustancias son poquísimos. Fíjense, 10, 17 años, nosotros tenemos más varones. De la total de la demanda de tratamiento tenemos un 1.4 de niños varones y un 0.3 de niñas mujeres. Es decir, que no llega a un niño cada 100. Cuando un niño llega a tratamiento es porque la problemática del consumo de sustancias, digamos, ya ha escalado y tenemos un consumo compulsivo, indicadores de dependencia, etc. Acá tengo el consumo de alcohol, demanda de tratamiento por consumo de alcohol en 2016, visto separadamente, y acá tenemos, fíjense que de 0 a 11 años tenemos 0.3 en varoncitos, o sea, algunos varoncitos. Y de 12 a 17 años ya tenemos el 0.3 en las mujeres y 1.5 en los varones, alrededor de un niño cada 100. Esto es interesante también porque son los servicios territoriales, ahora no se llaman más DIAT, pero se llamaban de esta forma. Y también tenemos, los servicios territoriales están ubicados en barrios vulnerables, en zonas con muchas carencias en la vida de las personas. Y entonces fijemos, acá nos vemos cómo tenemos en demanda de tratamiento, ¿no? De 0 a 11 años, 11.8 de los niños que pidieron tratamiento varones y 6.4 mujeres. Y ya en 12 a 17 años ya tenemos una demanda de tratamiento por un consumo que ya tiene indicadores de dependencia y sumamente perjudiciales para la vida del niño, que hacen que le imposibilite a veces continuar los estudios, etc. Y tener problemas en la casa y con los amigos, etc. Bueno,
Además, no quise poner más números porque si no los voy a aburrir y enloquecer. En el último, ahora se está haciendo el último estudio de consumo psicoactivos en estudiantes de secundarios, escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires. Estarán para fin de año los resultados. Para comparar, tenemos el del 2015, ¿no? Y lo que se vio en ese estudio, que era muy interesante para que pensemos, que cuanto más sólida era la red familiar en los estudiantes, menores eran los niveles de consumo. ¿Y cómo se mide digamos, la densidad de una red de sostén? Bueno, se les preguntaba a los chicos si se divide, por ejemplo, si comparten la mesa, si comen con los adultos de referencia menos de 2 veces o más de 2 veces por semana, si los adultos de referencia conocen a sus amigos, si saben cómo les va en la escuela, si saben cómo están transcurriendo sus estudios, si saben dónde salen con los amigos, etcétera, que tiene que ver con la solidez en la interacción, no es una noción de control policial, nada que ver, es la noción de afinidad, cercanía y compartir espacios, ideas, experiencias entre los adultos de referencia y los hijos, ¿no? Entonces, adultos más presentes, menores eran los niveles de consumo. Por eso abajo puse, cuando los cuidadores tienen una interacción sana y de cercanía con los niños, conocen sus intereses, sus actividades, sus amistades, la música que escuchan, los programas, los hábitos recreativos, los niveles de consumo disminuyen significativamente. Significativamente implica que da una significatividad estadística. Bueno, no importa, es un concepto un poco más complejo. Entonces, pero lo que importa como concepto es que el cuidado, guía y amparo del adulto es un factor de protección del consumo de alcohol. Voy a tomar brevemente un grupo especial de niños y niñas que son los de calle. Esta foto me parece excelente, como ustedes ven, el amparo del adulto, ¿no? Y acá el nene se durmió sobre el pavimento y alguien le dibujó alrededor una mamá. Fuerte, ¿no? Porque es un dibujo hecho con tiza sobre el asfalto. No hay mamá. Bueno, no hay adulto protector. Cuando hicimos el estudio de consumo en niños de calle, en ese momento, encontramos que de los niños entrevistados, estas cifras que nosotros veíamos, que era que el 50% había probado cerveza en los niños que fueron entrevistados en casas de familia, pasaba al 88%. Otro dato interesante en los niños de calle es que el 28% dijo que el alcohol hacía bien, ¿no? Significa más o menos 30 chicos de cada 100. Porque ayudaba a evadir, te relajaba, te sacaba el hambre, te desinhibía. Entonces, aparte, en este grupo, digamos, de calle, que se hace que hacer todo el trabajo de inserción y reinserción social, etcétera, el consumo de alcohol complejiza y lentifica ese proceso de reinserción en las instituciones, en las familias propias o en las familias de acogida. Entonces, esto acá es otra gran deuda que tenemos en general casi toda Latinoamérica, lamentable decirlo, otros países del mundo también, África también, con los niños y niñas de calle. Bueno, pero ¿qué expectativa proyectan los chicos al consumir alcohol? Los niños, ¿qué esperan del consumo de alcohol? ¿No? Después es una cabeza con el alcohol. Este es otro estudio que se hizo ya hace bastante desde la Ciudad de Buenos Aires, pero que es muy interesante, porque es un estudio cualitativo, donde a los niños tenían 12, del 7º grado escolar de la Ciudad de Buenos Aires, se les daba una lámina grande y se les decía que del lado izquierdo se dibujaran divirtiéndose ahora y que dijeran cómo se divierten los niños a los 12 años. Y que del lado derecho dibujaran cómo imaginaban que se iban a divertir a los 16 años, dábamos 4 años de proyección. ¿Por qué? Porque primero vimos que el gran ingreso en el consumo de alcohol, el ingreso masivo en el consumo de alcohol es a los 15. Entonces dijimos, a ver, vamos un poquito atrás, ¿qué pasa? ¿Qué piensan del alcohol? Por eso tomamos los niños de 12. Los hicimos imaginarse divirtiéndose a los 16. Entonces fíjense que a los 12 decían que lo que los divertía era el deporte, videos, mirar tele, bailar, fiestas, cumpleaños, música, estar tirado en la cama, pasear, jugar, conversar. Y cuando le decíamos cómo pensaban que se iban a divertir a los 16, decía emborrachándose,
tomando alcohol en los boliches, tomando alcohol en la previa. En Argentina son las reuniones, antes de ir al boliche los chicos se juntan a tomar alcohol en las casas. Fumar cigarrillos, aclaré de nicotina porque todo el mundo decía que digamos que iban a fumar. Tener sexo y enamorarse, que así se iban a divertir. Y otro dato interesante que surgió, que se iban a divertir descontrolando y teniendo peleas, ¿no? Entonces aparece el alcohol como divertido, la pelea como divertida, la sexualidad como divertida. Algunos dijeron enamorarse, es verdad. Salir con amigos, ser parte de una banda no musical, banda, grupo de chicos. Fíjese los dibujos que hacían, ¿no? Acá hay un chico que se dibuja, Pablo. A los 12 años se dibuja él y hace un relato en la hoja que está haciendo un gol, qué sé yo, que no sé quién le hizo el pase, bueno, está jugando el fútbol. Entonces, ¿cómo te imaginas? A los 16 años, del otro lado de la hoja escribe, en algún lado, hay una bola de boliche, hay se llama paneles de música, está con un cigarrillo y con algo que parece ser una cerveza o una lata de algo. En algún lado, con alcohol, se imagina, y eso es divertirse. ¿Cómo te vas a divertir? Esto es la expectativa, como él espera divertirse 4 años después. Acá, entonces, acá tenemos una nena, Milagros, a los 12 años, está en un cumpleañitos y como enamorada de un nene, ¿no? Y a los 16 años se dibuja sola, no precisa el lugar, o sea, perdemos de nuevo indicadores contextuales, tomando alcohol. Acá tenemos otro nene, Brian, que dice, estoy feliz, juega con Toy Story, estoy feliz, estoy triste, o sea, hace mención de emociones, que es lo único que importa, Toy Story. Mención de emociones. Y del otro lado, él a los 16 se imagina fumando, gracioso porque hay una caja de música, pero está el sol, es un dibujo muy infantil, ¿no? Pero está la botella de alcohol. Están los órganos sexuales desarrollados, fíjense a los 16 años, en el dibujo, y está el alcohol. Por último, entonces, el alcohol va a ser el abandono definitivo de la niñez. ¿Cómo se abandona la niñez consumiendo alcohol? ¿No? Pasamos al otro estado, ¿no? Ahí tenemos una chica que le hace de mesita para apoyar su trago al chico, ¿no? Así se imagina él, Rodrigo, a los 16 años. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Repensemos el camino a seguir. Esta foto, una foto que de Alamí, que está en internet, me pareció muy interesante. La nena está tomando una soda, una bebida gaseosa, pero está mirando de costadito el trago. Ese trago tentador con la cerecita. Está mirando. Lo está pensando ya, ¿no? ¿Cuándo entra esto en mi vida? Y acá me permití poner un pequeño momento literario de Alicia en el País de las Maravillas, porque ¿de dónde venimos? Y en este caso los chicos vienen de esta sociedad que hablamos, ¿no? Con mucho estímulo al consumo, el placer inmediato, sin adultos referentes, socializados por el ciberespacio y por el mercado, ¿no? ¿Y cómo seguimos? Tengo una frase de Alice que es muy linda, que Alice dice, está con el gato, y le dice, ¿me podrías indicar hacia dónde tengo que ir desde aquí? Y el gato le dice, eso depende de dónde quieras llegar. Y ella le dice, a mí no me importa demasiado a dónde. Y el gato le responde, en ese caso da igual a dónde vayas. Bueno, ¿a dónde queremos ir? ¿No? Pascal, el matemático y filósofo francés, allá hace mucho, ¿quién puede ser? Hace lejos, digamos, como en el 1600, él decía, en ese momento los chicos eran criados por las madres, ¿no? Y decía, dadme otras madres y les daré otras generaciones. Yo creo que ahora, si Pascal viviera ahora, me permito decir que él diría, denme otros adultos
cuidadores y les daré otras generaciones. Entonces, el nene, inicialmente, por eso es la sociedad. Nosotros marcamos hacia dónde ir. Después en la adolescencia hay un repensar del niño, el afianzamiento de la identidad, y no, cuestiona cuál va a ser su propio camino, pero como, digamos, como mensaje adulto, ¿a dónde vamos? A comprar, a estar felices en el momento, a comer comida divertida, bebida divertida y cualquier cosa divertida, un placer inmediato. Qué bueno. La famosa sociedad líquida. Bueno, entonces, sintetizando un poquito, si no los aburro demasiado, las prácticas de consumo de alcohol en la infancia se basan en un proceso de socialización que incorpora los vínculos familiares, los vínculos escolares, los vínculos comunitarios, las redes sociales, los servicios de salud, y ahora voy a hablar por qué de la importancia de eso, los servicios de comunicación y el mercado, a la par. Y todos son transmisores de creencias, valores y hábitos. Entonces, no es que los niños, como por generación espontánea, empezaron a consumir alcohol y empezó a ser un problema de alcohol, ¿no? Esto fue presentado como una posibilidad de ser y estar en el mundo. Entonces, todos estos entornos, familia, servicio de salud, todo lo que nombré, tienen actores que pueden ser o no ser agentes protectores de la niñez, ¿no? Para el consumo de alcohol. Y todos estamos en algunas de estas redes, ¿eh? Por eso todos somos responsables. Entonces, tomar alcohol para el niño es una instancia constitutiva más de su proceso de socialización, ¿no? Esto, no renunciemos, no renunciemos, ¿no? Yo recuerdo cuando terminé los estudios secundarios, hacía el viaje de egresados, en un hotel gigante en la provincia de Córdoba. Teníamos como 1.500 alumnos de todo el país. Uno se emborrachó, uno terminó en el hospital, uno sobre 1.500. Hoy sabemos que tenemos un problema mucho más complicado en los viajes de egresados y que tal vez uno no se emborracha. O sea, el numerador pasó de denominador y viceversa. Pero no tenemos que decir que, bueno, esto ya está, ya es así, los chicos se emborrachan desde muy pequeños. No. Esto se puede revertir tanto en las redes primarias, que son los más cercanos, como en las extendidas. En la red primaria, favorecer el acercamiento, conocimiento, o sea, que el niño, digamos, perciba que él es apoyado y es recibido por el adulto. Que el adulto recibe sus intereses, que escucha y está atento a sus relaciones, que le interesan sus expectativas del mundo. Y en la red extendida, incluir activamente la participación de la red escolar, que es donde el chico pasa la mayor parte del tiempo, comunitaria y sanitaria, y en relación con la red primaria. Si no tenemos un mensaje en la escuela, un mensaje en la casa, un mensaje del pediatra o un cero mensaje del pediatra, que es un poquito también lo que quiero puntualizar. Entonces, el consumo de alcohol en el niño no solo está ligado a prácticas íntimas, o sea, el niño que toma solito, ¿no? Y su entorno cercano, y en casa toman todos, papá, mamá, hermano, sino que es parte de un proceso que engloba la forma de socialización en este momento actual y los imaginarios asociados a las prácticas que tienen los niños, ¿no? Entonces, esto tenemos que pensarlo cuando pensamos, ya los que estamos trabajando en esto, en políticas, en acciones preventivas del consumo de alcohol en niños, ¿no? Esto nos tiene que cambiar un poquito la cabeza. Entonces, el niño, por un lado, necesita una red primaria de adultos o familiar continente y estable, porque esto retrasa el inicio en el consumo de alcohol, disminuye las prevalencias de consumo y los riesgos en las prácticas iniciales de consumo, que es el consumo episódico excesivo de alcohol, que es en general en los primeros consumos que tenemos los niños en la guardia intoxicados con alcohol. Entonces, la promoción y consolidación de redes con vínculos estrechos, percibidos por los niños como continentes, es un factor de protección para el consumo episódico excesivo de alcohol. Entonces, si el niño
percibe su red primaria y extendida, comunitaria, organizacional, la institución de salud, como continente, va a tener confianza en los adultos y un sentido de pertenencia a ese grupo. Entonces, el trabajo debe dirigirse a la comunidad, ¿no? Ver el entramado de redes de sostén de los niños, las prácticas, las costumbres, y pensar esta problemática que, como les decía, no hay que pensarlo como un niño solo que bebe alcohol, sino es multicausal. Hablamos de factores sociales, de las nuevas formas de socialización, de las nuevas ciudades sin espacios para los niños, y digamos que han llevado a la niñez casi una categoría en extinción. Porque los niños ya se visten como adultitos y las niñas se visten como adultitas desde muy pequeños, desde los 6, 7 años. Entonces la niñez ha sido corrida para abajo, no sé, a los primeros años de vida, o sea, los primeros 5, que es la primera etapa, eso es lo que se llama primera infancia, y bueno, y un poquito más, ¿no? Porque ya tenemos a los 10 años seguramente con hábitos, costumbres, con fiestitas que imitan las fiestas de los adultos. Y después tenemos el problema de los chicos de calle que vimos hoy, que es bien diferente porque están en calle. Bueno, y ahí el alcohol cumple otra función. El alcohol, como se dice popularmente, el niño de calle lo relata como para olvidar las penas. El alcohol te hace sentir bien y no importa lo que te está pasando. Es otra funcionalidad de ese consumo en ese grupo de niños. Lo que les dije, estos niños sin cuerpo. Niños sin cuerpo en el sentido son niños con tablets, digamos, muy pasivos físicamente e intelectualmente, ¿no? Hay que estimular la psicomotricidad, que es primordial. Yo puse que las pantallas restan tiempo al ejercicio físico, favorecen el aislamiento, la inversión del ritmo circadiano, o sea, los chicos empiezan a dormir de día y estar despiertos de noche, la inactividad, y bueno, todo esto impacta en el crecimiento, ¿no? Pero también son hábitos que se han generado de los adultos. Los adolescentes eran antes así, ahora los tenemos a los niños con esta conducta. O sea, por eso les digo que la niñez se corrió, esto empieza mucho antes, ¿no? Entonces, desde donde estemos, desde casa, desde los lugares de salud, desde las escuelas, de donde estemos, recordarnos de instalar rutinas de ejercicio y relajación. Es un estrés constante del chico con la red, con esto. De más está decir que el consumo de alcohol desde edades tempranas también inhibe el ejercicio de la motricidad, uno está mareado para hacer grandes ejercicios. La escuela, bueno, el niño tiene que sentirse recibido, digamos, con un apoyo que él lo perciba y que la escuela le proporciona experiencias gratas en este sentido, ¿no? Su persona está reconocida, importa, es el futuro, es el proyecto. Esto puede amortiguar muchas consecuencias negativas de situaciones problemáticas, como el consumo de alcohol, y empezar a pensar desde la escuela estrategias de afrontamiento apropiadas. Los profesionales, acá creo que somos muchos los profesionales que nos hemos juntado a pensar esto. Bueno, el personal de salud tiene que ser percibido como amigo, y como recibido, y como confiable. Cuando uno ve, por eso ahora desde todo el grupo Child, digamos, lo que promovemos es que la entrevista del pediatra tiene que empezar a cambiar, ¿no? Tienen que ser buenos cuidadores, y buenos cuidadores acercados a las realidades de ellos. Entonces, cuando tenemos tantos chicos consumiendo alcohol, ¿no? El buen cuidador, no, digamos, las preguntas que hace el pediatra, o sea, se está creando como una distancia entre enfermeros, médicos, psicólogos, digamos, y los niños. Porque no están tomando en cuenta la nueva realidad, estas nuevas conductas, ¿no? ¿Qué experiencias gratas se otorgan al niño, ¿no? Y acá también, desde el lugar de salud, por supuesto, amortiguar todo lo que tiene que ver con consumo de alcohol, ¿no? Y mejorar las estrategias de afrontamiento. La comunidad niega. Entonces, las redes comunitarias que yo pongo acá no son extensas para el niño, sino densas, bien tejidas, fuertitos, para evitar que haya agujeros por donde se nos caen los chicos. Los chicos se nos caen por agujeros, ¿no? Porque están sin sostén, se nos caen en el consumo de alcohol, ¿no? Ofrecer entonces vínculos contenedores, tanto en los espacios recreativos, deportivos, religiosos, de relación social en general.
La comunidad, familia, escuela, el servicio de salud, el servicio recreativo, el servicio de comunicación, ¿no? YouTube, los chicos ahora casi no miran televisión, lo que fuere, deben trabajar conjuntamente por el bienestar del niño. Porque un niño que consume alcohol es responsabilidad de todos. Y este es el mensaje más importante que quería dejarles. Muchas gracias. No sé, Nicolás, si vas a habilitar las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por la calidad de tan excelente presentación. Tengo muchas preguntas e inquietudes que me ha abierto tu presentación. Hay algunos comentarios que claramente voy a priorizar de preguntas que se han hecho en el chat para que vos puedas responder. Y empecemos por una pregunta. Vamos a ver aquí. Que están preguntando Germán Díaz Santos. Dice, agradeciendo la participación a la doctora Brasesco, aprovecho para preguntarle. En Argentina, ¿cuáles son actualmente las estrategias de prevención en niños de 12 a 17 años que han arrojado mejores resultados? ¿Y cuáles de estas estrategias se implementan en las escuelas? Okay, bueno, a ver, primero tengo que decir una gran falencia que tenemos a nivel país, que tiene que ver con el hábito de evaluar las estrategias de prevención. En nuestro país hemos visto estrategias carísimas y fallidas y que no le llegaron a nadie, entonces por eso es la importancia de evaluar el impacto de una estrategia de prevención. De las evaluadas, las estrategias escolares han implementado estrategias muy buenas en distintos lugares del país con excelentes resultados. Yo puedo decir de algunas evaluadas hasta 2019. Algunas con mayor creatividad, hay estrategias en jardines de infantes muy interesantes que se fueron realizadas. Ustedes en el jardín de infantes, ¿no? En el jardín de infantes vos tenés que empezar a hablar del cuidado del cuerpo, del cuidado de uno mismo, de la autonomía y fortalecer el juicio crítico, ¿no? Entonces, hay estrategias con muy buenos resultados que se llevaron adelante en jardines de infantes y después fueron continuadas. Y después estaba el programa que lamentablemente no alcanzó a hacerse suficientemente extenso, pero el programa de prevención del consumo a través del deporte, incluyendo niñas y niñas, porque niños y niñas, porque teníamos otro problema que hasta hace pocos años los programas de prevención a través del deporte incluían solos a los niños con el fútbol, y bueno, esto por suerte fue ampliándose y también da otros modelos, porque digamos lo que te ofrece el deporte es estar con otros sin consumo, divertirte, pasarla bien, sin que necesites la ingesta, la vehiculización del alcohol. Entonces, igual hay que seguir trabajando y seguir reforzando. Se empezó en este camino, hay que seguir en este camino y bueno, muchas provincias empezaron a trabajar muy seriamente con la prevención del consumo. Catamarca está con un plan excelente. O sea, esto ha empezado a implementarse y también Catamarca evalúa el impacto de la campaña, digamos, del trabajo con los chicos. Es un trabajo sostenido, no es solamente una campaña que sale en televisión o así unos días, sino es un trabajo sostenido. Las campañas ayudan, pero como refuerzo solamente. Pero bueno, allá vamos a seguir fortaleciendo estas estrategias de prevención y evaluación de la prevención para que podamos decir justamente esto funciona, esto no funciona. Bueno, muy clara la respuesta. Preguntan, a ver, si las diapositivas van a quedar. María Sandra pregunta si las diapositivas se pueden compartir. Sí, desde ya, digamos, en la página de isop.net queda subida la grabación de todo el webinar, así que el acceso es libre y gratuito y seguramente tarda 48 a 72 horas en estar subido el video para que puedan consultarlo, e incluso queda el contacto de la doctora Verónica Brasesco para cualquier duda que quieran hacerle. Después, desde México, Juan Núñez
aporta un comentario, dice: excelente presentación de la doctora Brasesco. Las escuelas no deben ser espacios de riesgo para el consumo de alcohol, sino de protección. Todos los integrantes de la comunidad escolar deben recibir orientación y capacitación sobre el consumo de alcohol. Saludos desde la Ciudad de México. ¿Querés comentar algo acerca de la formación y capacitación del cuerpo docente? Sí, es fundamental, es fundamental. Argentina ha tenido varios momentos, por lo desde acá, donde se empezó a trabajar en una capacitación. Inicialmente, era increíble, porque en Ciudad de Buenos Aires, cuando en 2012 hicimos ese estudio con los dibujos, ese estudio cualitativo sobre el consumo de alcohol, los docentes nos decían, pero ¿por qué alcohol y no las drogas ilegales, que son el problema? O sea, hubo que trabajar mucho para que los docentes tomaran la problemática del alcohol como una problemática serísima, digamos, y mucho más masiva que el de consumo de drogas ilegales. Y sí, hay que seguir trabajando en este sentido, por supuesto. Perfecto. Bueno, el profesor doctor Kamal Krishna manda sus saludos a la organización y a vos como panelista, y nos comparte que ellos están teniendo dificultades con la adicción al juego, a los videojuegos, y quería ver si vos podías hacer algún comentario al respecto del uso de pantallas y tecnología. Sí, digamos, por eso hice esa introducción, digamos que estamos fomentando conductas compulsivas que dan satisfacción inmediata a través, como sociedad, ¿eh? Entonces, es la pantalla, el alcohol, digamos, todas que producen modificaciones. ¿Qué significa que es psicoactivo? Que producen modificaciones del psiquismo, de nuestras emociones, que vienen proporcionadas desde afuera. Por eso se dice que es una renuncia subjetiva. No es uno, no está en uno provocar un cambio subjetivo y cambiar el estado de sus emociones, ni en uno ni en la relación con el otro, sino a través de un objeto, que puede ser una pantalla, una sustancia. Muy bien. Rosa Saldívar dice: excelente presentación. La preocupación siempre es cómo trabajar en la familia, ya que mayormente los padres son muy permisivos ante el consumo. Y en lo educativo, los docentes son muy significativos en la toma de decisiones y crear un pensamiento crítico ante el daño, además de brindar otras oportunidades ante el consumo basados en tiempo de ocio y uso positivo de su tiempo libre. Gracias por compartir su conocimiento, doctora Brasesco, nos dice Rosa. Bueno, a ver, voy a traer un estudio que hicimos, ahí sí hace muchísimos años, pero miren, nos sirve para pensar. Esto les estoy hablando cuando armamos con el doctor Míguez, que es el epidemiólogo de drogas más importante que tuvo el país. Generábamos centros de estudios locales, pequeñas unidades donde hacíamos investigación-acción, o sea, veíamos los hábitos de consumo y con eso se instalaban las ideas preventivas, digamos, qué hacer de acuerdo a un diagnóstico, y no qué hacer porque somos buenos y queremos hacer algo. Y me acuerdo que tomamos un estudio que se llamaba el cuestionario de Corín, que lo hacíamos en los chiquitos de 11 años, del sexto grado de la escuela primaria, y una de las preguntas decía, ¿cuándo la fiesta se vuelve más divertida? La fiesta donde están los adultos, ¿no? Y en ese momento, les estoy hablando del año 2000, pero 30 y pico por ciento, cerca del 40% de los chicos, marcaba una opción que era cuando algún familiar o cuando algún adulto se emborracha. Esto es lo que les decía, tenemos que empezar a mirarnos nosotros. Porque hoy tenemos estos índices de consumo, pero esto ya lo estaban respondiendo hace 20 años los chicos, que la fiesta se ponía divertida cuando un adulto se emborracha. Que todos se divertían, que todos festejaban, qué sé yo, el tío borracho, el papá borracho, la abuela borracha, no importa quién, ¿no? Entonces tenemos que mirarnos seriamente los adultos, no les podemos pedir a los niños que hagan cosas que no somos capaces de hacer nosotros. Bueno, muy bien. Francisco pregunta si existe o conoces de la existencia de alguna medida de relación entre el consumo de alcohol y factores de riesgo como depresión en la niñez. Consumo de alcohol y depresión, bueno, el alcohol es un depresor, es justamente una droga depresora, y los niños que tenemos con problemáticas severas de consumo de alcohol, pueden tener
algún momento de estallido, digamos, por irritabilidad, pero tendemos a tener, son niños apáticos, abúlicos, lo que se llama depresión, sin capacidad o intención de gozar o interés más allá de por la sustancia. Entonces el alcohol es depresora y sí, va de la mano de lo que dice el colega, ¿no? O el señor que está hablando. Rodi Francisco dice, muchos chicos experimentan por primera vez con algún tipo de sustancias en la casa. Por lo general, los adultos que acostumbran a beber licor socialmente tienen la idea de que hay que enseñarle a los chicos a tomar de forma responsable. Es un asunto de dos vías y estoy en total acuerdo con lo que expone la doctora Brasesco. Bueno, sí, yo he escuchado de todo, ¿no? Es un momento donde nosotros los adultos estamos peleados con la idea de ser guías, ¿no? Y de conducir, y estamos peleados con nosotros mismos, no sabemos por ahí muy bien quiénes somos nosotros mismos y ni si podemos guiar a alguien. Pero, digamos, un niño, yo he escuchado, que tomen en casa, chicos de 14 y 15 años, yo les compro todo. Y yo les compro alcohol de muy buena calidad, así no les hace tan mal al hígado, ¿no? Un poco sorprendido. Así le enseño a tomar y a distinguir muchos padres. Un vodka bueno de un vodka malo, un vino bueno de un vino malo, y estamos hablando de chicos muy chiquitos, esto lo he escuchado a padres de niños de 14. Mire, no yo, la Organización Mundial de la Salud dice que el cerebro, la red neuronal se expande, los que dicen, ellos dicen hasta los 23, pero algunos dicen que no, que la expansión cierra a los 20, y otros dicen que sigue hasta los 25. Y que hasta esa edad, teóricamente, no hay que interferir con sustancias psicoactivas, es decir, que modifican la actividad del psiquismo. O sea que enseñarle a tomar a un niño alcohol y que reconozca que es bueno y que es malo y que le va a hacer mejor o peor a su hígado, estamos yendo en contra de la expansión, enriquecimiento de su red neuronal, de su posibilidad de pensar. Y estamos dando un sesgo particular en la construcción del juicio crítico de ese chico. Esto es posible, hay que hacerlo bien, solo eso. Bueno, quedan los últimos minutos, así que me parece hacer la última pregunta del público. Fátima Raquel pregunta, un niño que vive con personas que tienen problemas de consumo, ¿qué se puede hacer? ¿Quién puede tomar la contención del niño? Bueno, esto es todo un tema que todos los que trabajamos con niños, digamos, es un tema, ¿no? Porque el modelaje, obviamente, lo que pasa es que también los padres pueden tener problemas de consumo y ser como críticos y mostrar una actitud de salir de esa situación problemática, o puede entregarse sin ninguna, bueno, ya está. Obviamente en estos espacios, la escuela, los clubes barriales, las sociedades de fomento, el resto, las otras familias, todos los que recibimos ese niño en casa, ¿no? Somos fundamentales. Somos fundamentales, digo, porque no nos modela solo lo que vemos en casa. Nos modela el mundo que nos circunda, entre los cuales está nuestra casa. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Un agradecimiento para todos los y las participantes en nombre de ISAP Global y de ELSAP Argentina. Vamos a dar por concluido este webinar, volviéndoles a agradecer muchísimo su participación, sus preguntas, sus comentarios, y recomendándoles que aquellos que aún no se han asociado a la membresía de ISAP Global pueden hacerlo en el sitio web de isap.net. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Adiós, hasta luego. Adiós, hasta luego.